Estados Unidos empieza a inculcarse y a surgir un concepto que fue el feminismo, el cual buscaba la igualdad de los sexos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que cuando surge el feminismo, la igualdad a la cual se referían eran las igualdades que derivaban por concepto de la legalidad. Recordemos que en aquel entonces las mujeres en algún momento no tenían el derecho al voto. Eran determinadas como que solamente el varón podía ejercer esa decisión de una manera consciente y de una manera racional. Sin embargo, a la mujer no le era permitida esta actividad. Si nosotros nos remontamos a aquellos entonces, aparte de que no había una igualdad política de manera consciente, tampoco no había una igualdad social. Es decir, las mujeres percibían en aquel entonces que no era justa la manera en que se les trataba de manera equiparada para con el hombre. Hasta ese entonces solamente lo que buscaban ellas era la igualdad social y la igualdad política en cuanto al acceso de los beneficios, los atributos. De los 60 empieza un movimiento drástico, algo que a nivel mundial se reconoció como la revolución sexual. En los años 60, cuando viene la posguerra, cuando vienen las cuestiones de diferentes corrientes ideológicas, dentro de las cuales se promulgaba mucho la libertad de intimidad, pero eso se salió de control. En aquel entonces empezaron a surgir muchas depravaciones, respaldándola en la igualdad y respaldándola en la libertad y toma de decisiones, en una sociedad que venía de reponerse de cuestiones bélicas muy fuertes. Sin embargo, dentro de esa propia libertad, que en algún momento lo vamos a respaldar bajo las escrituras, específicamente en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, vamos a ver cómo el hombre, justificando su libertad, termina en un concepto de liberalismo. Ya no era solamente la libertad de la sexualidad, sino las perversiones que todo esto implicaba. Uno de los primeros postulados fue que el hombre usa el sexo como instrumento de dominación y poder. El postulado que las feministas en sus inicios también trataban de derrocar era de decir que la manera de dominar mediante la sexualidad era una especie de sumisión, pero en una manera dominante y machista, por así decirlo. Hay un segundo postulado que también dio pie a que surgiera la ideología de género, pero antes de llegar a este, es que cuando una persona no se encuentra satisfecha con el rol que le ha sido conferido, pues entonces buscará las maneras de justificar el por qué quiere emanciparse. Ellas la justificaron en ese entonces bajo este concepto. El hombre, a través de la sexualidad, les imponía un dominio y les demostraba que él era quien tenía el poderío de llevarlas a sumisión. El feminismo empezó a determinar que para poder liberarse de este dominio, de este control ejercido sobre de ellas, era necesario de manera deliberada, de manera liberal, la liberación sexual. Es decir, el sexo a partir de ese momento se empezó a determinar no solamente bajo el fundamento sobre el cual se venía respaldando, que era la procreación, la multiplicación. A partir de ese momento, de los años 60, se empieza a enarbolar la idea de que la sexualidad tiene otras finalidades que no solamente son el de poblar la nación, sino para tener satisfacción, para tener usos desmedidos, pero no siempre con un objetivo muy claro, sino es mi cuerpo, yo decido, y no solamente es para procrear. A partir de este momento se crea el escenario sobre el cual se empiezan a generar varias agrupaciones a favor de la diversidad sexual.